es como biografía también. Se dice así. Mientras sepas dónde vas, m'empêcher mais pas de perdre pour ça. Moi fait dans l'année 70, époque busy d'avant 4 pour 10. Moi fait près au régime Jean-Claude. Moi ouais 86, moi tout janvier 2010. Ça veut dire m'passer dans l'enfer. Moi connais tout couillac Lucifer. Moi vive la vie m'avec honneur et fier. C'est mon image et la tête qui je combattais. Moi je n'ai pas de petit pour ça. Et pour qu'on ait des photos pour aller là. Moi je n'ai pas de petit pour ça. Et pour qu'on ait des photos pour aller là. L'école, la vie, c'est la métier. Sans ou pas quoi qu'on discipline, élève à gol, élève d'agir. Des voilà pour l'envoyer des gens dans l'équipe. Chaque jour pour moi, c'est un examen. Faut m'obliger, faire moyen, moins. Expérience, la vie, fait moins. Pour pas marcher la même avec moi. Je vais pas nous perdre pour ça. Et pour mon équipe, pour tout parler, ya. M'en déchet, mais pas nous perdre pour ça. Pour mon équipe, pour tout parler, ya. Yeah, ok. Es una música que dice, mientras sepas dónde vas, ok, puedes caer siempre levantada, tiene que levantado, ¿ok? Porque tú puedes pedir camino, tú puedes pedir a cualquier persona camino, pero no significa que tú no sabes dónde vas, you know? Puede perder en el camino, puede decir, por favor, brother, por favor, señor, ¿dónde llega tal camino? Pero yo sé dónde voy. Mientras yo puedo pedir a cualquier persona el camino, pero yo sé dónde voy, ¿ok? Entonces yo puedo perder en el camino, pero yo sé mi destinación. Yo soy, para empezar, yo soy Frédéric Benoit. Yo nací 3 de septiembre 1970, Haití, Puerto Príncipe. Yo crecí en una familia, normalmente una familia con música, porque desde chiquito yo recuerdo había guitarra en la casa, porque yo tengo mis hermanos mayores, como Ernst Benoit, Jean-Félix Benoit, que toca guitarra. Desde chiquito yo tenía hermanos mayores que tocan guitarra y yo siempre estaba viendo. Y como a edad de 15, 16, yo empiezo a tocar, empezar a do, re, mi en la guitarra porque había guitarra en la casa. Yo empiezo solo, yo empiezo do, y después cuando mi hermano Jean-Félix Benoit o Ernst está viendo me tocar, dime no, me enseña a mí donde yo arregla mi mano para sonar bien. Como era también mis maestros, yo puedo decir, porque yo no, casi autodidacta en guitarra, pero yo tenía como mis hermanos mayores y decir no, no así, es así, no así, es así. Y gracias a ellos también había guitarra en la casa. Y la poesía, la música, yo tenía eso en mí. A partir de 86, a partir de 1986, después la revolución de Baby Doc Duvalier, había una revolución social y cultural también en Haití. Desde aquí, así empezamos a escribir un otro tipo de texto, un texto más social. Puede ver que mis textos refieren a la aspiración social de la masa popular. Porque a mí también yo venía de la clase, yo puedo decir, proletaria, la clase baja. Yo sé que es hambre, yo sé que es necesidad.
puede ver. Mis textos hablan mucho de un cambio social, intelectual, Ok, y cultural, cuando, espiritual. Es como todos los niños del mundo, porque yo vivía en una vecindad como la del Chavo del Ocho, you know, porque tenía muchos amigos, amiguitos, porque yo siempre tenía algunos en mi cabeza, en mi memoria. Mi mejor recuerdo es de esa edad, yo puedo decir, tenía amigos chiquito con donde yo canicas, fútbol. Es por eso que me gusta ver mucho Chavo del Ocho. Me hace ver como mi infancia. Yo tenía un amigo, Dudu, you know, todo eso, jugamos fútbol, todo eso. Y antes de 86, yo era un niño normal, como todos los niños, jugaba fútbol, canicas, con todo, pero después 86, la revolución de Haití, había un cambio social, cultural, como yo puedo decir, todo eso. En que estamos y yo empiezo a tomar conciencia de ok, mí y de mi clase, a ver, ¿por qué yo tengo hambre? Pero ¿por qué yo tengo hambre? ¿Es causa de quién? ¿Quién es culpa de quién? Pero nadie no tiene culpa de uno, tiene hambre. Pero todo tiene una raíz porque si yo, ven, yo soy la primera, yo vengo de un país que es la primera república negra independiente y tenemos su independencia libre en la tierra. Tenemos una historia porque somos ahorita uno de los países más pobres en el mundo. Tiene un porqué. Yo empiezo a cuestionarme tantas esas cosas y a partir de ese momento yo empiezo a escribir textos que reflejan aspiración de la masa y de donde yo vengo también. Cantar porque yo forma mi grupo, mi banda, a partir de 92, porque en 91 yo empiezo a tomar conciencia de verdad y yo forma mi banda de Quilaquiel. De Quilaquiel es una banda musical en los 90, 91, 92, 93, 94, 1991. 92. Ok, empezamos. Toda la gente en esta generación sabemos que fuimos campeón de carnaval. Fuimos campeón, participamos en el carnaval interregional. De donde yo vengo se llama Carrefour, West de Haití, West en Puerto Príncipe. Mi banda de Quilaquiel era primero. Éramos campeón nacional de carnaval en Haití. Eh, es cosas que tiene testigo. Toda mi generación de los 90, 91, ¿sabe? Pues así más de cole, ¿sabe? Toda la gente sabe, ¿sabe? Mwen santi ma pigole, mwen santi ma pigole. Si telman mwen bre de bon an tet ma dekole. Si telman vale de bon an tet ma dekole. Police Zengendo, arrêtez Zengendo. Police Zengendo, arrêtez Zengendo. Jamais dodo, Paris Zengendo. Jamais dodo, Paris Zengendo. Police Zengendo. Something like that. Y Mano Chalmay había un leyenda ya paz a su alma, que todos los haitianos conocen a Mano Chalmay. Quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville? Mano Chalmay era un grande artista que venía también de Haití, ya. Yo participé en Teatro Nacional en Haití en los 94. Era
nacional, una cosa nacional, una fiesta nacional. Y yo tocaba con Mano Chalmay. Y orgullosamente, ese también me hace muy feliz porque era Master G. Master G, el difunto Master G. El primero rapero haitiano, Master G. Y el primero tumbador haitiano, Mano Chalmay, y Frédéric Benoit de Quilaquiel, estaban juntos. ¿Okay? Y también tenemos pruebas en Televisión Nacional de Haití, televisión TVS, you know. Yo no recuerdo por qué las cosas pasan. Ouais, es lo que me hace feliz. Es lo que me hace sentirme vivo. Para empezar, sí. Todas mis canciones no son, yo tengo algunas ficticias también. Y también yo tengo algunas músicas que son especialmente cosas viví. ¿Ok? De cosas que yo viví en mi vida. Bonne force, courage, toute la vie à maman. Vie sort, si la vie pose qu'il au dehors, faut malhonnête, faut yon l'autre bord, faut perdre des sous, sinon pas d'accord. D'accord, vie sort, so prend pas un sou, n'a mais la mort, c'est nostalgie, la vie meilleure, qui même pas jouir, quelques jours encore, encore. Yo dit qu'il vie après la vie, si bien comprendre ou pas mourir, est-ce qu'il va vivre dans l'autre pays, maman? Côté la vie, toujours sourire, bonne force pour m'écrire belle poésie, pour ne pas dévier sur toute la vie. Force courage, toute la vie à maman. Ipsa, bonne force courage, toute la vie maman. Ipsa, bonne force courage, toute la vie maman. Es una canción que yo escribí por mi querida difunta madre, Cele Jacques Paz, que es un nombre que se descansa en paz. Bueno, cuando en esta canción que yo habla todo, que pasamos, todos los vivimos en Chosa, con ella yo aprendí, con ella yo recuerdo todo dolor que pasa vivimos en Chosa, todo eso. Y en esa misma música yo decía a ella que una canción, una poesía no es suficiente, pero es lo que yo tengo por ahorita, es lo que yo puedo ofrecer a ella, pero todavía no es suficiente una canción ni una poesía por tantas cosas que ella representa por mí. Y ya se fue, yo no tenía nada. Mi mamá se fue en 93. 1993. Yo era todavía muy joven, como 20. Yo era de 93, 70 a 93, son muchos. ¡Ay! Yo voy a cantarlo con mucho gusto, con mucho amor. Sur la monde de rencontrer nous, depuis là ça me bat comme un fou. Sous façon moi t'as foyé tout votre gueton centime d'amour. J'ai moi ouais c'est au plus belle. Depuis moi senti le ciel. Sous répondre moi dit mademoiselle, ma bataille à temps rebelle. Je vais retourner ma suivre. Pas dit me picher passer boulot. T'es envie mon vivre en retour, envie ma vie dans des voies.
L'amour son bagay qui sacré, personne pas capable d'esquiver. Si King Kong d'arrive en mourir, ça démontre qu'il n'est pas français. Oh, 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 oh. Gloria, I love you. Gloria, t'aimes mon amour. Gloria, mon amour. Gloria, t'es qui est l'homme, mon Dieu. Sur la monde est rencontré. Depuis longtemps, mon monde fou, sous façon, mais t'as forgé tout votre gain dans un team d'amour. Donc, moi, ouais, c'est mon plus belle. Depuis moi, ça tire dans le ciel. Sous répondre, moi, dis mademoiselle, ma cabateur, y'a besoin de belle. Si je retourne, ma suis fou. La diminution passe pour l'eau. J'ai envie, prendre tout, envie, tenter voir où. Dans son bagage qui sacré, personne n'a capable d'esquiver. Si qui compte arrive à mourir, ça démontre qu'il n'est pas français. Oh, 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 oh. Gloria, I love you. Gloria, je t'aime mon amour. Gloria, Gloria, t'es qui est le monde. En français, en anglais, en créole, en créole, en anglais, en français, en créole, Gloria, I love you. Gloria, it's like it's with that. One love. Voilà. Esa canción se llama Gloria. Yo lo escribí especialmente por mi Gloria. Y a mi esposa Gloria. Yo lo escribí desde la primera vista que encontramos. Y la letra se va a flow. Es una canción como yo escribí en menos de como 2 días, yo puedo decir. Porque la letra venía así, rápido. Entonces, sí, es una canción que yo escribí por Gloria. Y Gloria también canta en esa canción, como cuenta, en Alameda te encontré, desde cuando te miré, de ti enamoré. Bueno, es una música que me gusta de que se llama Gloria. Bueno, ok, para empezar, no es como mi mentor. Yo tenía como a Mano Chalmay. Mano Chalmay, yo tenía una persona que yo tomaba como mi mentor musical. Sus textos, como él escribe, como él, todas sus letras, todo eso, como yo puedo decir, en eso, mi camino musical, es que a mí me gusta todo lo género musical. Para decir, yo soy un reggae man, ¿ok? Disco, reggae, salsa, bachata, reggaeton, whatever, porque la música es inocente. Es lo que tú vas a decir en la música, you know? Porque la música es inocente. Somos música, la música es en nosotros. Y ahorita es lo que tú vas a decir en la música y que va a molestar a la música. Entonces, es lo que yo puedo decir. Yo agradezco con mi corazón este pueblo, okay, a todos los mexicanos, lo agradezco y yo me siento muy en casa, porque normalmente para venir a tu pregunta, primero de todo es como te portas. México es amor, depende cómo te portas. Tú te portas emprendido, te va a emprender cabrón, pero te portas también en persona normal, con mucho respeto, te va a dar mucho amor y respeto también. Okay, yo soy de la generación de personas que llegó aquí después del terremoto de Haití, porque había en 2010, 12 de enero 2010, había un terremoto que causa como 300,000 muertos en mi querido país Haití. Y de allá, México me regala un visa humanitario desde 2010, desde
30 de diciembre de 2010 y hasta el día de hoy. Ujú. Y México me recibe con mucho amor. Desde ese, yo voy por todo ese año aquí en México, legalmente, con todo amor, todo respeto. Y es un cambio para mí es un cambio de vida. No estoy hablando directamente material, pero estoy hablando de todo, de paz también. Porque cuando la cabeza tiene paz, tú eres una persona feliz. ¿Ok? Antes, cuando llego aquí, yo no estaba en nada de música. Yo llego como cualquier gente que viene con su visa humanitaria. Yo empiezo a chambear, a trabajar como toda la persona. Yo me meto porque yo no me meto a estudiar cuando llego aquí, yo me meto a trabajar. Yo trabajo como misero, yo trabajo en diversos restaurantes, diversos bares y yo trabajo también en fábrica como ayudante general. Yo trabajo así porque uno tiene que trabajar para pagar la renta aquí y todo eso. Sí, me meto a trabajar como 7 años aquí. Yo paso como 4 o 5 años como maestro de francés particular, de la clase particular en toda la Ciudad de México. Y yo hace casting también, yo me meto en algunas películas, me puedo decir que yo hace casting en películas de Jenny Rivera. Y yo hace casting también en películas de Chávez, un boxeo mexicano. Como yo paso como 4, 5 años cada año, hace como Rey Baltazar, Rey Mago, en una compañía en DF, México. Y yo 5 años a hacer el papel de Baltazar, Rey Baltazar, como en los 3 Reyes Magos. Yo hice el papel de Baltazar. Porque sí, por todo lo que tiene que ver culturalmente, yo me acerco. Yo me acerco aquí en México. Y hasta que ya me quedo, estoy haciendo mi música así. Pero todo lo que tiene que ver con cultura me interesa. ¿Qué es lo que más extrañas de Puerto Príncipe? Es que buena pregunta. ¿Qué me extraña más? Brother, I'm sorry, es el carnaval. Yo recuerdo que habíamos buen carnaval, pero ahorita ya todo, porque hay mucha guerra en mi país también. Right now, al momento mismo que estoy hablando con ustedes, aquí es un país que está en guerra. ¿En guerra contra quién? Haití contra Haití. No hay carnaval, no existe es lo que me extraña más, es el carnaval cada año donde toda clase social se reúne en un mismo sitio y tomando, comiendo, bailando juntos, que sea mulat, que sea el rico, el pobre, todo está en el mismo lugar. Yo me extraña mucho, pero ya lo perdimos, ese regalo que teníamos culturalmente en Haití. Es lo que me extraña más en Haití. De Haití, mi país, normalmente comemos arroz con frijoles mucho. La base de la comida allá, como aquí en México, puede ver, la base es tortilla. Normalmente en una mesa, en México tiene que tener tortilla. En Haití, ok, nuestra base de comida, comemos mucho arroz. Y también comemos mucho maíz también, pero es como, lo hacemos como granito, no como tortilla, es como en cazuela, se hace se sale como avena. Sale como una avena, así lo comemos, avena duro. ¿Cómo ves cuando la avena es duro? Así sale, comemos maíz con frijoles, habichuela, frijoles, ouais, du riz à pois. Y comemos mucho también pez, porque sabe que es una isla, pez es como producto, marisco, producto del mar, es un poquito más accesible a la población que diferentes países, porque hay países, ese producto es más caro porque no hay mar, porque nosotros allá tenemos mar, comemos mucho marisco.
me gusta mucho, mi favorito es mole verde. Mole verde con buen carne, mole verde de Puebla, ¿ok? Y con un arrocito blanco. Un arrocito blanco es mi favorito. Pero, ¿sabes? Un taco bien hecho. Un taco es todo mexicano, pero estamos hablando de comida. Es mole verde. Es mole verde con... Puede ser con res, pero me gusta con cerdo. Yo no componer todos los días. First of all, yo componer cada cuando el ángel, porque la aspiración no puede venir diario. A veces yo puedo pasar un mes, 2 meses, 3 meses sin tocar guitarra y sin nada no venir. Y a veces yo estoy en el baño bañando o whatever y yo siento como una música que está entrando en mí y yo toco mi guitarra y yo empiezo a escribir todo eso. Pero más es la felicidad. Es la felicidad me da más es como una erección. La felicidad me da más como ganas. Cuando yo despierto en la mañana y yo de que yo no tengo mucho compromiso con nadie y ni siquiera con la vida, ni siquiera conmigo. Yo sé, sí, yo tengo que vivir muy feliz y después para morir ya, pero entonces antes de morir, déjame hacer una cosa bonita, déjame hacer una cosa chido. Así yo filmarme o yo escribir un texto o una música. Es la felicidad que me... Y a veces también yo puedo estar triste y yo escribí una canción también, es depende del feeling. Pero la mayoría de mi canción se escribí como en mis músicas anteriores se escribí en mi momento sad, en mi momento triste, de hambre, todo. Pero desde que yo llego a México, la mayoría de mis canciones nuevas es más felicidad que lo lleva. Es más feeling, es más contento, felicidad, mi ángel es feliz. Porque cabeza es paz, cabeza aquí en la panza, cosas más. Pero aunque yo dice, todo mi mente sigue allá, porque diario estoy viendo en noticias lo que está pasando en mi país, Haití. Wow. El dolor siempre sigue porque tú sabes que es como, Haití es como mi madre. Es como tú estás fuera de la casa, de tu casa, porque sigue siendo mi casa, sigue siendo mi país, mi tierra. Yo sigue siendo conectado con Haití y por eso me siento concernado. Y yo vivía en Tlalnepantla de Bas, México, y yo estaba hablando con Gloria, mi esposa, estaba hablando ese día de Mila, apenas llegamos de un telemoto. Haití, ¿qué pasa con Haití? ¿Qué Haití? ¿Qué Haití? ¿Qué culpa Haití tiene con Dios, con Papá Ya? Entonces, y Gloria y yo empieza a pensar, Basta es una música que escribí con Gloria y yo. Es en español y criollo. Entonces basta venir cuando yo veo tanto dolor, un país que tiene tanto problema de pobreza y apenas venir de un telemoto y ahorita está el ciclón Machu. Entonces yo dice así, yo dice basta por mi país. Me duele hasta las entrañas del Haití bajo del agua y sin poder hacer nada, solo tengo mi voz y mi guitarra a través de la defensa de los de la voz de su alma. Quiero describirlo así, siento que yo lo quiero. Yo no pretendo blasfemar con Jehová. Yo solo quiero preguntar porque tuvimos que subir al barco, porque llegamos aquí encadenados, porque nuestros hijos fueron esclavos de Aquila y el Papa Ya, que lo sabe el Papa Ya, porque y por la libertad luchamos, porque la paz en una caca, porque de Aquila y el sabe el
yo no pretendo blasfemar con Jehová. Yo solo quiero respetar, porque tuvimos que subir al barco, porque llegamos aquí encadenados, porque nuestros hijos fueron esclavos de Quilaquiel, papá, ya que nos ama el papá, ya. Basta, 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 basta. Basta, basta, papa ya ça c'est trop bateau. Haïti pas capable encore. Après nous c'est vite d'ailleurs. Pour qui c'est nous toujours béton. Papa ya ça c'est trop bateau. Haïti pas capable encore. Après nous c'est vite d'ailleurs. Pour qui c'est nous toujours guettant. Basta pour mi país, basta pour mi pueblo, basta pour mi gente. Haïti no puede más. Papá ya sabe cómo no. Haïti va acabar no. Parce que nous évitons d'ailleurs. Pour qui c'est nous toujours guettant. Papá ya sabe trop bateau. Basta, voilà Haïti. No, I am good. Okay. Problem, 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 fucker. Problem, 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 fucker. Problem, Balekaila, porte l'esprit nous, fucker au dehors. Balekaila, porte l'esprit nous, pour mettre fucker au dehors. Consorcio de ladrones unidos para robar. Medusas de 1000 brazos para desestabilizar. Nos llegas con sus almas, nos inundan de maldad.